CTVA Podcast, un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo CTVA Podcast, soy Marcos Mutuberría y hoy estoy con Mauricio Cartún. Mauricio, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Pero muy bien, muchas gracias por invitarme a compartir este podcast. No, gracias a vos. Bueno, dramaturgo, director y docente, vamos a hablar después de eso también. Tienen cartel terrenal desde 2014 bajo su propia dirección. Escribió, muchas obras, El Niño Argentino, Ale de Criado, Salomé de Chacra, por citar solo algunos que se han transformado en clásicos del teatro argentino. Y este podcast tiene la excusa de que este año en el Teatro San Martín, en la Sala Cunil, está la Vis Cómica. Vamos a charlar acerca de eso. Igual, Mauricio, en esta primera oportunidad así de este mano a mano, te quiero preguntar sobre cómo surgió tu interés por el teatro en general. ¿Hubo un momento marcado? A ver, mira, por supuesto uno debería pensar en dos instancias. Primero, al teatro se llega como espectador y mi interés como espectador vino de haberlo incorporado como actividad familiar. Mi familia, mis viejos, mi padre era argentino, pero primera generación de inmigrantes rusos a las colonias judías de Santa Fe. Mi madre era asturiana. Los dos compartían el amor por el teatro por distintas formas de teatro. Pero vivíamos en el Gran Buenos Aires, en San Martín, pero una de las actividades clásicas era los sábados a la noche agarrar el coche de mi viejo, tenía un Pontiac 47 que parecía un transatlántico, y atravesábamos desde San Martín hasta acá por Avenida San Martín, que era casi una especie de ruta internacional llena de pozos, y nos veníamos al centro a ver teatro. Sí, era muy democrático. Cada tanto veíamos lo que le gustaba a mi papá. A mi papá le gustaba mucho el teatro de revistas. Y en esa época era una cosa curiosa. Los chicos podían entrar al teatro de revistas acompañados por sus padres. Y para mí fue una especie de iniciación en un tipo de humor que yo después seguí laburando. Es el humor, ese humor guarango que aparece muchas veces en mis obras. El amor por la carcajada que produce la grosería. A veces ganaba mi vieja y íbamos a ver comedias españolas, mucho Ibáñez Menta, ¿no? Mucha Pepe Cibrián y La Campoy. Y cada tanto aceptábamos las propuestas que nos hacían unos tíos bolches muy queridos, que nos invitaban, a veces nos invitaban a ver teatro independiente. Y yo vi así, por ejemplo, las primeras obras de Chacho Dragón, muy curioso. Claro. Las vi siendo muy pequeño. Ahí se instaló el teatro como lenguaje disfrutable. Con el paso de los años yo empecé a escribir narrativa, escribí narrativa durante un tiempo breve, en el que llegué incluso a ganar algún premio como cuentista, pero, qué sé yo, alguien me decía que esas recomendaciones muy locas, me decían, escribí teatro, que esto es muy bueno para desarrollar la habilidad en los diálogos, luego en la narrativa. Vi un día acá en Nuevo Teatro, en lo que es ahora la Sala Polo, un cartelito de un curso de dramaturgia. Yo dije, esta es mi oportunidad. Yo laburaba en el mercado de Abasto, en San Martín, intentaba de alguna manera acercarme a algún tipo de actividad cultural, de una manera muy tentativa, porque yo no había terminado el secundario. Y esto me pareció que era interesante, que tenía que ver con aquello que me habían recomendado. Empecé a estudiar dramaturgia y cuando encontré en la mano el lenguaje del teatro, el lenguaje autoral, sentí que había encontrado el lenguaje que me representaba. Había algo de eso, de juntarse con la gente, de que no era solitario como la narrativa, de que se compartía, de que había algo social, de que siempre había una razón para ir a comer después. Y entonces, que era un lugar que posibilitaba la amistad, la política y el amor. Y que además los autores éramos privilegiados porque éramos menos y entonces éramos más demandados.
Claro. Y ahí arrancamos. Bien, qué bueno. Mezclas, me gusta que en tu trayectoria aparece esta cuestión familiar y ya después, ¿no? Esa mezcla se transforma en tu propia experiencia, que es riquísima. ¿Y sos consciente de que muchos te consideran, digamos, un maestro? O eso, porque leí algunas entrevistas donde eso vos como que lo relativizás, ¿no? Uno trata de no hacerse cargo, porque siempre son difíciles los roles que te cargan los demás. Los roles que te cargan tienen algo de admirativo, pero también tienen algo de especulador. Siempre al maestro se le piden cosas, al maestro se le exigen. En todo caso, que soy maestro es una cuestión naturalmente semántica. Digo, no, sí, soy maestro, doy clases. Claro. Pero de alguna manera trato de rajarle a ese lugar de calcificación del concepto del maestro. A mí me parece que lo interesante del concepto de enseñar y aprender está en su dinámica, está en su fluir, y que el fluir de alguna manera exige la liberación de roles rígidos, y que en realidad de lo que se trata es de ejercer la capacidad, o vamos a decirlo más específicamente, el deseo de transmitir un conocimiento donde se pueda, en las condiciones en las que se pueda, y siempre que uno vea que del otro lado hay alguien que lo puede necesitar. Entenderlo también como un acto solidario, entenderlo como un acto humano. Empezar a entender quién se te acerca porque realmente necesita, y pensar qué necesita y qué le puedo dar. A mí me parece que ahí se cumple el concepto de servicio de la docencia, que a veces lo perdemos de vista. La docencia es un servicio, hay algo de servir, pero no estás ahí arriba de un pedestal y vienen a verte. Simplemente tenés un conocimiento y lo administrás en la medida de tus fuerzas. Si eso te constituye en un maestro, bueno, pues bienvenido el concepto de maestro. Pero, insisto, le rajo al otro, al almidonado, ¿no? Claro. El maestro como última palabra. Bien. De hecho, a mí una de las cosas que más me gustan en la enseñanza es que me da la posibilidad de desdecirme. Que a veces estoy por un lado y a veces estoy por el otro, cosas que entiendo de una manera, a veces las entiendo de otra, y me da muchísima alegría cuando puedo decir, esto que creía que era así ha dejado de serlo. Esa flexibilidad no la tiene nunca el que se para arriba del banquito. Claro, sí, tal cual. Y qué mejor que eso, ¿no? Desdecirse a uno mismo, o de haber creído algo y ahora creer otra cosa. Y... Sí, fíjate, sí. A mí yo me cago de risa siempre con el tema de los libros de Stanislavski, por ejemplo, ¿no? Stanislavski nunca escribió nada. Sus alumnos, fascinados por las clases de Stanislavski, escribían libros sobre así enseña Stanislavski, así dirige Stanislavski, clases de Stanislavski, el pensamiento de Stanislavski. Y el tipo cada tanto decía, borren todo, eso, nada, todo eso que hice, no, listo, ya está, ahora estoy con el método de las acciones físicas, todo lo que dije antes era una huevada. Y quedan esos libros que de alguna manera son testimonio de un momento del pensamiento de él. Claro. Pero su pensamiento es dinámico. A mí me gusta mucho ese concepto, el pensamiento dinámico. Vas modificando porque vas creciendo en el pensamiento. Muy bien, buenísimo. Tiene que ver con este fluir que decías recién, ¿no? Mira, a mí muchas veces me han dicho, pero Mauricio, ¿cómo no has registrado todos tus procedimientos dramatúrgicos, todas tus clases en un libro? Yo digo, porque si yo lo hubiera hecho hace 10 años, hoy estaría arrepentido. Porque hoy yo pienso diferente que hace 10 años. Ese libro seguiría circulando como, de alguna manera, el non plus ultra del pensamiento de este tipo. Como si, bueno, lo puso en un libro, por lo tanto, esto es lo más que él puede llegar a pensar. Yo pienso diferente que hace 10 años. Entonces, a mí me da cierta felicidad el hecho de pensar en cierto carácter disperso de ese conocimiento. Y también de pensar en el conocimiento como en algo que se brinda, que se da y que tiene que ver con un cara a cara y que tiene que ver con un encuentro, con una sensualidad. Uh-huh. Darle algo a alguien es un encuentro sensual.
darle un conocimiento, darle una opinión, darle el mecanismo para que pueda hacer algo. Es un encuentro entre dos. No es un fenómeno frío en el que alguien dice algo y el otro lo toma. A mí los tipos que me han revelado cosas me han calentado. Me pasa eso, yo me caliento, ahora estoy caliente con Wilhelm Reich y vivo metido en Mercado Libre buscando cuánto libro de Wilhelm Reich nuevo encuentro y lo compro. Y yo digo, yo estoy caliente con Wilhelm Reich, encuentro cosas, me peleo por momentos, me cago de risa de sus contradicciones, me da angustia a veces verlo acercarse al delirio y hasta a la psicosis, y sin embargo estoy caliente con él. Hay algo de... el otro día me compré un libro en Mercado Libre en Belgrano R. Me fui caminando hasta Belgrano R, hacía un calor de cagarse. Salí y lo primero que busqué es una placita donde sentarme y ponerme a leer el libro. Y eran las 12:45, la 1:15. Yo estaba ahí sentadito con el Broly. Y yo digo, esto no es sensual. Claro, eso es pasión, digamos. Esto no estás caliente con algo, no estás con la sensación de qué bien la estoy pasando con el pensamiento de este tipo. Bueno, eso es lo que yo creo que debería ser el saber. Yo creo que el saber debería ser resultado del principio del deseo. Quiero saber. ¿Cómo entramos al saber? Por sorpresa y por asombros. Cuando nos asombra algo queremos saber más, salimos a buscar. Ese encuentro es extraordinario. El otro, el que está más mediado por alguien habla y alguien escucha, o alguien escribe y alguien lee, me parece que pierde esa condición de fluir. Bien. Escuché varias veces en disertaciones o en entrevistas una visión muy interesante que tenés acerca del teatro en la actualidad, ¿no? En la actualidad, donde está esta cuestión de la fluidez, del consumo on demand frente, por ejemplo, a las pantallas. Y, sin embargo, en algunos de tus discursos aparece el teatro como con una vigencia frente a todo esto. Me gustaría que repongas un poco esa idea. Mira, el teatro cumplió durante, 2.300 años, hasta la aparición del cine, cumplió una función, y era contar un cuento que se veía. La única manera de ver un cuento, verlo y escucharlo, era ir al teatro. En el teatro veíamos la representación de ese cuento. Creó un lenguaje que durante muchos siglos siguió parecido a sí mismo, porque la verdad es que entre los mecanismos del teatro original griego y del teatro hace 2 siglos no hay una gran diferencia, en el sentido de entra un tipo por un lado, entra un tipo por el otro, hablan, y cuando tienen que explicar algo que no se puede explicar utilizan el recurso de la información, o apareció un coro o un narrador. La verdad, el teatro se ha parecido siempre a sí mismo. El teatro se fue, por supuesto, tenía monopolio, no había manera de disfrutar de ese ritual sino yendo al teatro. Aparece el cine, luego la tele, y monopolizan, y además no solamente monopolizan, hacen muchísimo mejor ese laburo. ¿Por qué? Porque rompen un lugar que tiene muy atrapado al teatro, que es el punto de vista único, donde el espectador se sienta, ve todo, y a la vez, arriba del escenario, no hay grandes cambios que uno pueda hacer. El cine lleva a volar tus ojos. El secreto del cine simplemente es una avioneta, es un helicóptero que toma tus ojos, los levanta y los lleva a pasear por distintos lugares de esa historia. Cuando el cerebro humano se acostumbra a ese mecanismo, comienza a disfrutarlo de una manera extraordinariamente mayor que la del teatro. ¿Por qué? Bueno, porque las historias entonces estallan, y el fenómeno que decíamos antes, sorpresa y asombro, es continuo. Claro. Vos podés sorprender a partir justamente de un lenguaje multiplicado en sus posibilidades expresivas. ¿Qué le quedaría al teatro? Uno dice, bueno, entró en anacronismo. No. Al teatro, sin embargo, le quedan varias cosas. Al teatro le queda, por ejemplo, el extraordinario atributo de mostrar. Es el último reservorio de la inteligencia mimética. Lo que hace el actor, tradicionalmente se lo ha concebido como una habilidad. Dicen, el actor es un hábil, tiene la habilidad de copiar
Yo creo que es un concepto pijotero y especulador. Creo que quienes llaman habilidad lo que hace el actor son aquellos que están interesados en mantener cierto monopolio de lo que llamaríamos las inteligencias privilegiadas. Las inteligencias privilegiadas serían las matemáticas, las abstractas. Y no se considera inteligencia, siendo que en realidad lo es, porque lo que hace el actor es la construcción de un discurso con el cual se hace entender y entiende. Si hay construcción de lenguaje y de discurso, es un acto inteligente, no hábil. El último, ahora, ¿cuál es el esfuerzo que nosotros valoramos, que nos asombra una vez más en el teatro? Cuando vos te parás, como en la vis cómica, a ver un espectáculo de 1 hora 45 y ves a un actor, digo por tomar a uno de los 4, pero ves un actor extraordinario como Mario Alarcón, haciendo un desarrollo de histrionismo, capacidad de hacer reír, sostener el texto, decirlo de una manera bella, crear emociones, y vos decís, no, es muy habitual que salimos y la gente comenta, pero ¿y cómo te aprendes todo eso? ¿Cómo haces para...? Digo, y Mario no es un niño, digo, Mario es un actor que tiene el desgaste natural de la memoria que tenemos todos después de los 60 años, y sin embargo hace algo extraordinario. Realmente. Cuando el actor, cuando el espectador se sienta a ver eso, sabe que está disfrutando una especie de acción dedicada, se la han dedicado a él. Eso que ese actor está haciendo ahí es un acto de dedicación personal, pero a la vez es un acto de un riesgo absolutamente circense. La gente pierde de vista que la mayoría de los actores después de cierta edad se ponen panicosos. ¿Por qué se ponen panicosos? Porque cada vez sienten más el temor de trabajar sin red. Si yo me subo ahí 1 hora 45 y un día me quedo en blanco, ¿qué carajo hago? Claro. Eso que hacen los actores es, por un lado, un espectáculo extraordinario, una muestra extraordinaria de una capacidad especial. Nosotros lo llamamos saberes de tiempo, porque lleva muchísimos años. Cuando vos ves el trabajo de Mario Alarcón, lo que vos ves no es 1 hora 45 de espectáculo, ves 50 años de experiencia en un... Y como vos lo entendés como espectador, lo que aplaudís es 50 años de experiencia condensadas en un cuerpo. Esta es la primera razón, o las 2 primeras razones por las que el teatro no va a desaparecer. No va a desaparecer en principio porque el espectador seguirá siempre yendo a buscar ese desafío circense de ¿podrá volver a hacerlo? ¿Se puede? Nadie sabe cómo hacerlo, porque nadie sabe cómo aprenderse la letra, cómo sostenerlo. Para todo el mundo es una especie de enorme milagro lo que hace el actor. No pasa lo mismo en cine y en tele, donde el que actúa en realidad es el editor. Todo se hace por corte, todo se hace en pequeño. Lo segundo, sigue siendo un reservorio de inteligencia mimética. En el cine la inteligencia mimética también se va perdiendo porque predomina, como en la televisión, predomina más el aspecto, gana mucho el casting, gana mucho el physique du rôle. En la televisión además hay algo más degradante que es la belleza, pesa mucho el concepto de belleza. Sí. En el teatro no. En el teatro se sigue todavía festejando y celebrando la existencia de la inteligencia mimética. Ya esto alcanzaría para que el teatro siga, pero hay una tercera razón que a mí me parece extraordinariamente perturbadora, porque es absolutamente nueva. Hasta hace 20 años atrás, nuestro tiempo, el tiempo humano, era un tiempo muy pedestre. Las cosas sucedían cara a cara, las cosas sucedían en un presente concreto en el que vos te comunicabas con alguien que estaba contigo. En los últimos 20, 10, 5, nuestra vida ha ido pasando a zonas virtuales. Hoy, buena parte de nuestro tiempo, nosotros lo vivimos no en un acto cara a cara, sino en un acto absolutamente sorprendente, que es el de la comunicación virtual. Estamos en redes sociales, estamos con el teléfono, estamos con email, estamos con cualquier tipo de comunicación que nos saca de la tierra. Lo interesante de esto es que
nosotros estamos manejando un medio, como si yo te dijese, un vehículo al cual nos enseñaron a subirnos y a manejarlo, más o menos lo chapuceamos, pero nadie te enseña cómo bajarte. Nadie sabe cómo aterrizar ese avión. Y entonces te pasás el día en esa comunicación, siendo que en realidad allí arriba hay una pérdida extraordinaria de muchas otras cosas, sobre todo del tiempo real, del tiempo concreto. Nuestro tiempo, el tiempo de siglos, el tiempo de millones de años, sí, es el tiempo del caminar, es el tiempo de meter las manos en la tierra, es el tiempo de hacer silencio, es el tiempo de aislarse, es el tiempo de mirarse sin decirse nada. Eso lo estamos perdiendo irremediablemente. Si vos te fijás, en los últimos años, ciertas zonas de la filosofía empiezan a recuperar algo muy curioso, que empiezan a recuperar aquello que nos devuelve los tiempos naturales. Vuelve a hablarse de meter las manos en la tierra, la jardinería, plantar, autoabastecerse. Vuelve a hablarse de caminar. Entra a cualquier librería y preguntá por libros de caminar y te van a recomendar 20. Hace 20 años decías caminar y te sacaban libros de footing, claro, libros de correr, de entrenamiento. Han aparecido movimientos que hablan de la lentitud, justamente volver a la lentitud. O de ausentarse del celular o de la tecnología, también hay movimientos, ¿no? Aislarse de la tecnología. Sí. En ese plano, caminar, meter las manos en la tierra. Y en un mismo plano está el teatro. El teatro es una manera de repatriarse a una actividad pedestre, a una actividad a pie. El teatro es un punto de vista único. Y entonces a lo que obliga es a decir, mirá lo que se puede hacer con nada. No necesito nada de la tecnología, porque además la tecnología pertenece siempre a otros, nunca es nuestra. Cuando vos decís, y si no tengo la tecnología, tengo el teatro. Y cuando voy al teatro además debo apagar el celular, debo aislarme, debo aceptar un estado de comunión, tengo que volver al concepto de la antigüedad del rito. El teatro es un ritual. El teatro se ha vuelto contracultural. Curiosamente, se ha vuelto contracultural. El teatro empezó a decir, vos querés un espacio que de alguna manera opine críticamente, contraculturalmente, contra ese tiempo virtual, venía al teatro. Digo, el teatro se ha vuelto una actividad antisistema sin proponérselo. Por eso es tan importante que los que hacemos teatro sostengamos los saberes de ese teatro, no dejarlos caer nunca, porque en el momento en el que caigan serán reemplazados inevitablemente por lo virtual. Bien, me encantó la explicación, ya la había escuchado, pero tenés como una versión nueva que me encantó. Vamos a meternos en La vis cómica, una obra que para aquellos que no la vieron, bueno, vengan al teatro, está en la Sala Cunil del Teatro San Martín, una obra que imagina una compañía española de actores establecida en Buenos Aires en tiempos del Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué cuestiones elegiste trabajar en esta obra? Porque me parece hay algo como espectador que me pasó de observar una situación entre artistas y el poder, ¿no? Digo, como metáfora quizás de lo que ocurre ahí. Pero ¿cómo surgió este proyecto? ¿Qué cosas te llevaron a realizarlo? Bueno, a ver, surgió de una manera azarosa, como surgen siempre. Digo, nunca nacen de las ideas. Las ideas son resultado... Digo, la idea es resultado de ser pensada, no de ser pensada previamente y luego plasmada en la obra de teatro, claro, sino ser plasmada por la propia obra. Yo arranqué por un proyecto de alguna vez, me habían hecho en la Embajada de España, de adaptar algunas de las novelas ejemplares de Cervantes, y tomé ahí el personaje del perro que hablaba, de Berganza, y de su historia en una compañía de cómicos. La trasladé al Río de la Plata porque siempre me habían dado vuelta imágenes de actores españoles que traían la civilización a la barbarie. Yo decía, ¿cómo habrá sido ese choque, no? ¿Cómo es llegar y tratar de hacer las obras de la civilización en el marco de la barbarie? Esto era un poco lo que tenía en la cabeza. Después me hicieron esa propuesta en la Embajada de España y empecé a bocetar esto. Aquel proyecto no se hizo.
con el paso del tiempo lo dejé porque me daba la sensación, me daba miedo el lenguaje, decía, lo voy a tener que hacer muy hispano y no me gusta escribir copiando, y además que los actores van a tener que actuar el acento español, no la terminaba de entender. Y un día decidí tirar al demonio, como pasa siempre, encontrar una convención por la cual no hablan de otra manera que la que hablamos nosotros, y largarme a escribirla. Y escribiéndola, por supuesto, aparecieron, sí, efectivamente. A ver, el tema, o los temas de la Viscómica, si yo tengo que encontrar uno, es el poder. Claro. Es el poder. La obra habla del poder, pero habla del poder, en principio, en 3 instancias básicas que se desprenden de lo teatral. Yendo de adentro para afuera, es el poder arriba del escenario creado por los personajes. Digo, el poder en la dramaturgia. ¿Quiénes son los personajes poderosos en la dramaturgia? Cómo la dramaturgia crea, en un momento la obra lo dice, al teatro lo han hecho los hombres a su imagen y semejanza. Hay un importante, el protagonista, y después todos esos roles menores que de alguna manera están para que se desarrolle la historia del protagonista. Son servidores del protagonista. Sí. Por eso también los protagonistas los hacen los grandes actores que terminan reproduciendo de alguna manera en su vida el mismo concepto, y es todos alrededor se transforman en servidores. Aparece el divo. Ese sería el segundo nivel de poder, y es, así como está el poder entre los personajes en la dramaturgia arriba del escenario, está el poder que ejercen los protagonistas, ahora pensados en el cuerpo de los actores, sobre los secundones, sobre los otros actores. Ese lugar más indigno, ¿no? Ese lugar, esa diferencia marcada entre quién protagoniza y quién es lanzados. Y luego el tercer nivel, y es el nivel entre estos protagonistas y el verdadero poder. El verdadero poder, el sistema. Uh-huh. Y cómo el sistema se los va a morfar siempre. Si no entienden que el único lugar de poder es aislarse de servir al sistema, el sistema se los va a terminar morfando siempre. En principio porque el sistema no soporta competencia, porque al sistema no le rinde que nadie lo cuestione, y se incorpora a alguien, lo incorpora para 2 básicas funciones. Si el poder te incorpora como artista, te incorpora para 2 cosas: para que hables bien de él o para que hagas mierda a los que hablan mal del poder. No hay otro lugar. Eso es lo que quieren de vos. Entonces, la obra de alguna manera es el recorrido, es el periplo en el que nosotros vemos. Ese juego de poderes. Y cómo ese juego de poderes termina en los poderosos, en los auténticos poderosos. Y cómo ahí, si uno quiere llegar a ese lugar, en todo caso tendrá que pagar ese derecho de piso siempre habrá uno arriba tuyo. Bien. ¿Y cómo fue el trabajo de dirección? Bueno, ya hablaste del trabajo de Mario, es increíble. Todos son muy buenos. Los 4 están fantásticos. Los 4 están fantásticos. ¿Cómo fue ¿Vos elegiste los 4? Sí. Sí. Bueno, Cutuli, Luis Campos y Estela Galassi, ¿no? Sí, además de Mario. Sí, los fui, siempre armo listas, a veces hago pruebas. En este caso no me hizo falta hacer pruebas. Tenía como la convicción, no sé, para Angulo tenía 4 nombres, pero me pareció que el primero, que realmente quería intentar era Mario, y por suerte se prendió. Y después, con Estela, yo ya había trabajado en Salomé de Chacra, y más allá de que sea alguien, es una actriz de un extraordinario talento, pero además con quien me llevo bien, y yo eso lo valorizo mucho. Yo crear espacios afectivos me parece que es lo fundamental, sobre todo si uno piensa en largas temporadas. Si claro. Pensás en 3 meses, que se vaya toda la mierda, que se maten, el día que termino no voy a la cena y listo, y si me llevé mal no volvemos a laburar. Pero si uno piensa, como yo pienso siempre, en largos procesos, y entonces yo, bueno, Estela, tengo siempre muchas ganas de volver a trabajar con ella. Luis Campos, yo ya lo había llamado a Luis
Y siempre me daba vuelta también, un actor de mi generación que ha laburado en muchísimas cosas, que lo vi 1000 veces, y decía, es el actor que lo puede hacer. Y Cutuli, con quien ya nos habíamos encontrado varias veces en el barrio y siempre decíamos, tenemos que laburar juntos, y que en este caso venía como anillo al dedo, porque yo necesitaba un relator que hable con el público. Y hablar con el público es algo que muchos actores del método no saben hacer. Se turban mucho cuando tienen que entrar en acto de complicidad con el público. Cutuli, a quien yo lo recordaba haciendo unos presentadores de varieté extraordinarios en Babilonia, pero tremendos, me parecía que era como era el actor perfecto para hacerlo. Así que la verdad es que se armó fácil. Y el proceso fue intenso, largo, agobiante por momentos, porque la obra es agobiante en la cantidad de texto que tiene. Pero por el otro lado muy placentera, muy continuamente con la aparición de lo creativo. Claro, y con una recepción muy buena del público, ¿no? Yo desde el estreno vengo percibiendo eso y los comentarios